Vamos a empezar con una pregunta que la verdad nos toca muy de cerca a todos hoy en día. ¿Puede una simple foto subida a un perfil privado en redes sociales llegar a costarte el puesto de trabajo? Pues bien, hoy vamos a desgranar un caso que es histórico. Un caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que no solo responde a esa pregunta, sino que de paso redefine por completo las reglas del juego entre nuestra vida privada y lo que pasa en el trabajo. Y ojo, que esta pregunta no es nada teórica, ¿eh? Es el dilema del siglo XXI, yo diría. Por un lado está nuestro derecho a la privacidad, a tener una vida propia, y por otro, la imagen que una empresa quiere proyectar. Pues el caso que vamos a ver, el de ACA contra Rusia, nos da una respuesta judicial, pero que muy clara, y sus consecuencias, como veremos, son enormes. Vale, ¿y cómo lo vamos a analizar? Pues este va a ser nuestro recorrido. Primero vamos a ver qué pasó exactamente, el despido por unas fotos privadas. Luego nos meteremos en el contexto, que es clave, la llamada homofobia de Estado en Rusia. Seguiremos el viaje del caso de Atsk por los tribunales, primero los rusos y luego Estrasburgo. Y por supuesto, lo más importante, analizaremos el fallo y qué lección nos deja para el futuro de las relaciones laborales. Muy bien, pues vamos a ello. Todo arranca con algo que hacemos millones de personas cada día, subir unas fotos a una red social. Un acto totalmente cotidiano que, sin embargo, en este caso, desató una batalla legal que acabó llegando a toda Europa. Nos situamos en el año 2014. La vida de Aka, que es profesora de música en San Petersburgo, da un vuelco de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque una ONG, que se hacía llamar Padres de Rusia, se presenta en su colegio y le entrega a la dirección un dossier sobre ella. ¿Y qué había en ese dossier? Pues fotos sacadas de su perfil privado en redes sociales donde se veía su vida personal, su día a día y también su orientación sexual. La reacción del colegio fue, fulminante. Le dan un ultimátum, o dimites tú o te despedimos nosotros. Ella, lógicamente, se niega y la despiden. La justificación legal que le dan se basa en una idea que es cuanto menos peligrosa. La acusan de haber cometido un acto inmoral. Pero claro, aquí es donde empieza lo interesante. ¿Inmoral para quién? ¿Bajo qué criterio? ¿Y quién tiene la autoridad para decidir qué es moral o inmoral en la vida privada de una persona? A ver, para entender de verdad por qué el colegio y después los tribunales rusos actuaron así, es absolutamente fundamental que nos paremos a ver el ambiente que se respiraba en el país en ese momento, porque esto desde luego no fue un hecho aislado. Es que este despido no ocurre en el vacío. Para nada. Fijaos en la cronología. Justo un año antes, en 2013, Rusia aprueba la famosa ley de propaganda homosexual dirigida a menores. Esto, claro, ya crea un clima de miedo, de persecución, que no hace más que intensificarse en los años siguientes, hasta tal punto que, como vemos, se acaba declarando al movimiento LGTBI como extremista. Este era el ambiente de presión social y legal en el que el colegio tomó su decisión. Y bueno, creo que este dato lo resume todo. En 2024, de 47 países europeos, Rusia ocupa el último puesto. El 47, en cuanto a protección de los derechos de las personas LGTBIQ+, o sea, el peor de todos. Este era ni más ni menos el telón de fondo del despido de Ashraf. Pero Akey, lejos de rendirse, decidió luchar. No se quedó de brazos cruzados y llevó su caso a los tribunales rusos. Aquí empieza un largo y, la verdad, un frustrante viaje legal para intentar defender su puesto de trabajo. El proceso en Rusia, la verdad, fue rápido, pero sobre todo desalentador. Desde su despido en diciembre de 2014, los tribunales rusos, uno detrás de otro, el de Distrito, el de San Petersburgo, el Supremo, todos confirmaron la decisión del colegio. En menos de 2 años ya había agotado todas las vías legales posibles dentro de Rusia. Pero escuchad bien, porque el razonamiento de los tribunales rusos es tela. Básicamente, le dieron un poder casi absoluto al empleador para decidir qué es moral y qué no. Llegaron a decir que la orientación sexual de la demandante era irrelevante. Lo importante, según ellos, era su conducta privada inmoral. Una forma bastante retorcida de darle la vuelta al asunto, ¿no? Con todas las puertas cerradas en su país, a Aka solo le quedaba una opción: acudir a la última instancia posible, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo. Y es aquí donde el caso da un giro de 180 grados. Deja de ser un simple despido para convertirse en una cuestión de derechos fundamentales. Y aquí es donde vemos precisamente cómo este tribunal actúa como un garante clave de los derechos, también en el ámbito laboral. La defensa de Aka ante Estrasburgo se apoya en 2 pilares fundamentales del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El primero, el artículo 8, el derecho a la vida privada. Y aquí está la pregunta del millón. ¿Nuestra vida privada incluye también lo que publicamos en un perfil de redes sociales, aunque sea privado? Pues ya os adelanto que el Tribunal de Estrasburgo va a decir que sí, y esa respuesta lo cambia absolutamente todo. Y el segundo pilar es el artículo 14, que prohíbe la discriminación. Este artículo es clave porque funciona como un amplificador.
No es un derecho autónomo, sino que se aplica junto a otros. Lo que dice es que el derecho a la vida privada del artículo 8 no se le puede negar a nadie por ningún motivo, y mucho menos por su orientación sexual. Juntos, el 8 y el 14 son una combinación legal potentísima. Vale, pues con este marco legal sobre la mesa, el Tribunal de Estrasburgo se pone manos a la obra. Y su análisis, vais a ver, fue metódico, clarísimo y al final demoledor para los argumentos que había presentado el gobierno ruso. El tribunal, para hacerlo todo muy ordenado, dividió su razonamiento en dos preguntas clave, dos pasos. Primero, ¿el despido fue una medida proporcionada para proteger esa supuesta moral? Esto bajo el paraguas de artículo 8. Y segundo, ¿ese despido fue discriminatorio por la orientación sexual de AK? Y aquí es donde entra en juego la combinación del artículo 14 con el 8. Vamos con la primera pregunta. ¿Fue proporcionado el despido? La respuesta del tribunal es un no rotundo, sin matices. Lo califica de manifiestamente desproporcionado. O sea, que para el supuesto problema que había, se aplicó la solución más radical y extrema posible. El tribunal sugiere que se podría haber hecho una advertencia o buscar otra solución, pero no, se fue directamente a la sanción máxima, al despido. Y atención, porque aquí viene uno de los puntos conceptualmente más potentes de toda la sentencia. El tribunal rechaza de plano esa idea de que se puede separar la identidad de una persona de cómo la expresa. Es que es absurdo. Y afirma algo que parece de sentido común, pero que había que dejar por escrito. Que publicar fotos con tu pareja en redes sociales es una práctica normal y corriente, y que está protegida, da igual cuál sea tu orientación sexual. Y respecto a la segunda pregunta, la de la discriminación, pues el tribunal fue igual de claro, o más. Concluyó que los propios términos que usaron los tribunales rusos, como escenas lésbicas u orientación sexual no tradicional, eran la prueba del delito. Demostraban que la única y verdadera razón del despido fue la orientación sexual de AK, y eso, sencillamente, es una discriminación inaceptable. Muy bien, sentencia dictada, caso cerrado. Pero ahora viene lo crucial, sobre todo para quienes nos dedicamos o estudiamos las relaciones laborales. ¿Qué significa todo esto para el día a día? ¿Qué lecciones sacamos? Porque su impacto, os aseguro, va mucho, mucho más allá de este caso concreto. Vamos a resumir las lecciones, que son varias y muy claras. Primero, el concepto de vida privada se expande y ahora incluye, sí o sí, nuestra identidad digital. Segundo, no se puede castigar a alguien por expresar quién es, por expresar su identidad. Tercero, y esto es fundamental para el derecho laboral, se refuerza hasta el infinito el principio de proporcionalidad. El despido tiene que ser siempre el ultimísimo recurso. Y sin embargo, también hay que señalar una pequeña zona gris, un claroscuro. El tribunal no entró a valorar cómo se obtuvieron esas fotos de un perfil privado, que es un tema clave de protección de datos que se quedó en el aire. Y esta sentencia, al final, nos deja con una reflexión final que es importantísima. Vivimos en un mundo donde las fronteras entre lo personal y lo profesional son cada vez más borrosas, sobre todo con las redes sociales. Este fallo lo que hace es trazar una línea, un límite, y nos obliga a todos, pero especialmente a quienes se dedican a los recursos humanos, a preguntarnos una y otra vez, ¿dónde termina de verdad la autoridad de la empresa en esta nueva era digital?